Bueno, bienvenidos y gracias por estar aquí, todas las personas que están presentes hoy. Muchísimas gracias por sumarse. Bienvenidos a este ratito súper especial. Voy a aprovechar a presentarles a una persona muy especial para mí, uno de mis grandes maestros que me dio el honor hoy de poder compartir este espacio. Bienvenido Cecilio Fernández Rebojo, un placer compartir contigo en este espacio íntimo. Todas estas personas que están acá, la mayoría ya te conocen, aunque tú no los has visto, porque permanentemente les estoy hablando de tus enseñanzas y lo importante que ha sido también en mi carrera. Muchísimas gracias por el sí. Yo es que te agradezco la invitación y solo te quiero corregir, digamos, no me gusta mucho que me llamen maestro, porque a mí me parece que maestros somos todos, somos maestros de nuestras vidas, ¿sabes? Sencillamente en algunas áreas hay unos que saben un poquito más que los otros, pero en realidad somos todos maestros. Te puedo agregar ahí, maestro de humildad. Sí, porque no es lo mismo esos maestros, como decías, ¿no? Con el título, con esa jerarquía, sino es con un maestro de humildad, porque una de las cosas más importantes que a mí me pasó cuando te conocí, yo siempre escuchaba hablar de Cecilio y era, oh, Cecilio era como, y se generaba esa honra, ¿no? Y cuando te conocí, entendí mucho que había detrás de eso y respeto a la técnica, humildad, profesionalismo, una calidez humana increíble y a eso es lo que le he llamado maestro con mucho respeto. Muchas gracias. Bueno, me gustaría que arrancáramos un poquito y que nos pudieras contar hoy cómo fue que llegaron las constelaciones a tu vida, en general, cómo llegaron las constelaciones a tu vida, cómo aparecieron. Mira, es muy curioso porque eh, me aparecieron un poco bastante diferente de la mayor parte de las personas, porque de una forma general, las historias que yo conozco, es de gente que por necesidad se aproximaron, digamos, a un tipo de terapia que les llegó, digamos, de familiar, a las constelaciones familiares para, de cierta manera, buscar soluciones para algún tema que tenían. En mi caso fue un poco diferente porque yo no conocía, digamos, constelaciones y lo que pasó, digamos, en mi vida es que yo decidí, después de estar muchos años en la vida empresarial y gestionando, digamos, varias empresas esencialmente mías, quise dejar aquel ambiente, principalmente la presión de estar gestionando empresas y me consideraba yo un poco como un bombero que apagaba continuamente fuegos. Y entonces dije, no, quiero encontrar una otra profesión sin esta presión de los empleados, de los bancos, de los impuestos, de todo eso, y a ver si habría alguna profesión. Pero yo no sabía nada, yo no sabía hacer nada más, sino gestionar, digamos, empresas, porque fue toda, digamos, mi vida y era ahí que yo trabajaba, pero yo quería. Entonces fue una decisión importante en mi vida. Dije, pues mira, vendo todas las empresas. Fue un proceso que tardó varios años, porque las empresas eran pequeñas y medianas empresas, para conseguir construir algún patrimonio para poder estar algún tiempo buscando. Entonces eso fue una cosa progresiva porque fui vendiendo y fui buscando y experimenté muchísimas cosas, ¿no? Eh, Cosas interesantes, pero no las veía para mí. Hasta que en medio de todas esas cosas que fui experimentando, y para hacerlo corto, me llegaron las constelaciones familiares. Una amiga mía me dijo, mira, vete a un taller de constelaciones familiares, que es una cosa interesante que te va a gustar.
Le pregunté qué era eso, no me supo explicar ni me dijo nada. Dije, no, 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 no te preocupes, vete que te va a gustar. Y entonces yo fui. Y entonces, y cuando entré y vi lo que pasaba, fue realmente la cosa más extraña y más rara que yo vi en mi vida. Porque había muchísima gente, eran dramas enormes, la gente lloraba, había personas en el piso. Yo digo, esto es una locura, Dios, ¿qué pasa aquí? Yo soy ingeniero, empresario, aún por encima soy Taurus, por lo tanto, pies en la tierra, cabeza organizada y racional. Y yo digo, esta gente está loca. ¿Entiendes? Pero al mismo tiempo, aquello me despertó un poco de curiosidad. También me llamaron para ser representante de todas las constelaciones, porque había muy pocos hombres, por lo tanto, yo era llamado para todo. Por lo tanto, hice de hijo, de padre, de asesino, de violador, de aborto, hice de todo. Tenía sensaciones, pero aquello todo era siempre... fue muy, muy raro todo para mí. Y al final mi amiga me preguntó, ¿qué te pareció? Y yo le dije, esto es interesante, pero no es para mí. Y claro, hay que tener cuidado cuando decimos estos definitivos casi nunca, ¿no es? ¿No es? Pero, ¿qué pasó? Pasó que unos 2 o 3 meses después yo decidí inscribirme en un curso de constelaciones familiares porque quería entender un poco más de aquello que había visto, que era raro para mí, que no me había gustado, pero que me llamó por alguna cosa. Y entonces ahí entré en el curso de constelaciones familiares. Fue ahí es que yo empezó mi desarrollo personal, porque yo no sabía que eso existía, ni tenía necesidad, como era evidente. Si no lo conoces, no tienes necesidad. Eh, y entonces ahí es que empecé a conocer las constelaciones familiares. Me, ahí que vi que había una cierta necesidad de mirar para nosotros, ¿no es? Y entonces y eso fue andando de esa manera. Y al final de unos, digamos, yo diría unos 3 meses después de empezar el curso de constelaciones familiares, alguien me habló que había esta metodología para las empresas. Y yo dije, mira, ahí está una cosa interesante para mí, pero al mismo tiempo yo no sabía, no concebía cómo era posible llevar esta cosa tan rara que yo había visto para las empresas y principalmente los dramas y todo eso. Entonces fui a ese curso, que era en Holanda, fue uno de los primeros cursos, era un curso, medio congreso de constelaciones organizacionales. Entonces cuando llegué, me enamoré. Me enamoré y me di cuenta que cómo era posible aplicar las constelaciones en las empresas y en las organizaciones. Y fue algo que dije, es esto lo que yo quiero hacer en mi vida. Entonces, a partir de ahí, pues no paré, ¿entiendes? Continué con la formación en constelaciones familiares, empecé a hacer formación en constelaciones organizacionales, aunque había muy poca cosa, por lo tanto, era casi un autoaprendizaje. Había solo pequeños talleres y, por lo tanto, iba paseando por varios sitios para ver. Y después empecé a hacer talleres, empecé a hacer cursos y acabé por llegar a donde llegué, un poco empujado por el mercado, de cierta manera, ¿entiendes? No tuve una idea perfectamente concreta para dónde quería ir. La única cosa que yo quería, de cierta manera, era encontrar una nueva profesión para mí. Y las cosas fueron andando, digamos, naturalmente y aquí estoy. En fin, fue un poco, todo apareció un poco detrás unas cosas de otras. Me venía recién recordando la anécdota de tu primer taller.
ese primer Ah, taller accidentado. ¿Quieres contar un poquito de cómo fue ese primer taller? así. No, eso, ese es un ejemplo que yo doy mucho en los cursos, principalmente porque quiero transmitir a las personas que la única manera de aprender es haciendo. No es, en fin, los cursos nos da una base, pero muchas veces nosotros llegamos al final del curso y la sensación que tenemos es no estoy preparado. Entonces voy a hacer otro curso, y voy a hacer otro curso, y voy a hacer otro curso. Y no es en el curso que aprendemos. Aprendemos cuando estamos solos. Y esto no es solo en constelaciones, es en cualquier profesión, digamos, es así. Entonces, mi primer taller fue muy interesante porque en esas ocasiones yo había conocido constelaciones organizacionales hace muy poco tiempo y una amiga mía de constelaciones familiares me dijo, mira, ¿por qué no hacemos nosotros un taller para, para experimentar, para probar? Porque en el curso de constelaciones familiares nosotros teníamos un grupo de los alumnos que hacíamos talleres de constelaciones familiares gratuitos. La gente sabía que nosotros éramos alumnos para entrenarnos. Y entonces ella insistió conmigo muchísimo para hacer un taller de constelaciones organizacionales. Y yo le dije que no. Yo no sabía nada. eh, y le dije, no, 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 no. En fin, yo siempre fui muy profesional en mi área. Si no conozco, no. Pero ella insistió tanto conmigo que yo le dije que sí. Al final le dije que sí, pero metí un poco en mi cabeza que voy contigo, pero voy un poco como asistente. En fin, para servir los cafés, recibir a las personas, estar allí un poco apoyándola. Y ahí fue de la manera que yo conseguí convencerme a mí para ir. Y en la víspera, exactamente, digamos, en la víspera me llama ella y me dice, mira Cecilio, perdona, pero mañana yo no voy porque no me siento preparada. Y ahí fue un pánico total. Yo digo, no sé nada de esto. Pero por otro lado vino mi parte profesional de la empresa. Digo, tengo un grupo que ya está definido que viene, ¿no es? Pues tengo que ir a darles algo. Y entonces fue muy interesante porque yo fui completamente en pánico. La primera parte del taller fue fácil porque yo hablé un poquito de constelaciones. Además de constelaciones, después hice unos ejercicios para que ellos hicieran ejercicios en grupos de tres y hasta ahí yo no tenía que mostrarme, de cierta manera, hasta que llegué al break. Y después del break, entonces dije, pues tengo que hacer una constelación. Entonces me acuerdo perfectamente de la primera constelación, que era una constelación que yo le llamo constelaciones racionales, porque yo sabía muy poco. Hice una entrevista con el cliente, después eso fue fácil por mi experiencia anterior. Definimos cuáles eran los principales elementos representantes, pusimos, le dije al cliente cómo se ponían los representantes, ella los puso, les pregunté a los representantes cómo se sentían, ellos dijeron lo que dijeron, y después le pregunté al cliente si hacía sentido aquello para el cliente, y el cliente nunca había visto nada de aquello, dijo, sí, 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 sí. También no os preocupéis porque los clientes normalmente dicen siempre que sí, que hace sentido para ellos, ¿vale? Eh, y después, después hizo un pequeño movimiento con uno o dos representantes, les pregunté otra vez y dije a mi cliente, ¿está satisfecha? Y ella me dijo que sí. Ay, esto ya fue muy importante para mí y tal. Y yo dije, pum, ya está. Entonces ese día yo hice tres constelaciones de esa manera, por lo tanto, constelaciones muy pequeñas, de lo muy poco que yo sabía de constelaciones, pero me di cuenta de una cosa muy importante. Me di cuenta que yo sabía mucho más de constelaciones de lo que yo pensaba. Y entonces desde ahí yo ya me decidí, digamos, a empezar a hacer constelaciones. ¿Entiendes? Entonces eso es importante porque este conocimiento de constelaciones
que cuando nosotros estamos en un curso nos parece que es algo que nunca conseguiremos porque hay tantas variables o tanto desconocido ahí, pero es una información que el ser humano ya tiene. Nosotros ya venimos con esto. Nosotros cuando éramos niños hacíamos constelaciones. Jugábamos con muñequitos y decíamos, mira, imagina que este es papá y este es mamá y este dice esto a aquel y este dice aquel. Eran constelaciones. Pero claro, después, ¿qué hicieron? En fin, nuestros padres lo que hicieron fue, de cierta manera, ir quitándonos esas capacidades que nosotros teníamos e ir para la parte, digamos, racional y científica y no sé qué, ¿entiendes? El control, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo insisto mucho con los alumnos es que hagan pequeñitas cosas. Porque yo empecé a hacer, pero no dejé la formación, por lo tanto continué siempre con la formación. Entonces tú aprendes mucho más cuando tú haces formación y haces práctica, y entonces en la práctica tú puedes experimentar inmediatamente lo que aprendiste en este taller, ¿sabes? Y después, con las dudas que tienes, puedes ir al próximo taller y preguntar al facilitador o al formador, digamos, qué pasa. Entonces, esto te alimenta muchísimo. Si haces un curso de un año y al final de un año vas a aplicar lo que aprendiste, ya te olvidaste de más de mitad de las cosas. ¿Entiendes? Para mí es muy importante. Y también como aprendizaje para, en fin, los que tenéis miedo de arrancar, ¿no? Es que todos tenemos miedo, hay que darse cuenta de una cosa. Es normal tener miedo. Y yo os puedo decir que yo aún tengo miedo. Yo cuando me aparece, digamos, un cliente, pues tengo miedo. Porque soy una persona normal. ¿Y qué pasa en una constelación? Tú nunca sabes qué cliente viene, qué tema el cliente te viene a traer, qué representantes elige, cómo van a reaccionar los representantes, cómo va a reaccionar nuestro cliente. Por lo tanto, es un continuo de no sé, no sé, no sé, no sé. Por lo tanto, una persona normal no va a hacer ese trabajo, que es un trabajo desde el no sé. La cuestión es que nosotros no sabemos exactamente todos estos detalles, pero existe dentro de nosotros una sabiduría que nosotros vamos practicando cuando hacemos más constelaciones, que aprendimos algunas cosas y mucha sabiduría que ya está aquí dentro de nosotros. Y es con eso que hacemos constelaciones. Y es desde el no sé que hacemos constelaciones. Muchas veces doy el ejemplo de, no sé si alguno de vosotros ya anduvo de paracaídas solo, no es con, con alguien, con nosotros, ¿no es? Y entonces cuando vas de paracaídas, ¿no es? ¿Cómo es que la persona de paracaídas empieza? Solo hay una manera. Es nuestro entrenador nos empuja para fuera del avión. Es la única manera. Si no, ¿cuál es el ser humano que se tira de un avión de allá de arriba para el vacío? Solo un loco, ¿no es? Constelaciones es exactamente igual. Te tiras al vacío y después abres el paracaídas y vuelas con tu cliente y las cosas acaban bien. Y lo que es importante en constelaciones, y eso es que es para mí el tema muy importante en constelaciones, muchas veces la gente tiene miedo de este no sé, porque piensa en relación a las constelaciones que hay que encontrar una solución para el cliente. Y para mí no es eso constelaciones. Porque si os dais cuenta, si un cliente tiene un problema, no existe una solución. Existen 50 soluciones. ¿Quién sabe cuál es la buena solución para el cliente? Es el cliente, no el facilitador.
Por lo tanto, si el facilitador le entrega una solución al cliente, puede ser que no sea la más indicada para ese cliente. Entonces, nosotros como facilitadores lo que tenemos que hacer es facilitar un proceso a nuestro cliente para que el cliente saque información y con esa información haga algo en su vida. Pero es el cliente que va a hacer. No es la constelación, que es un proceso mágico o milagroso que nos va a resolver el problema. Claro que el cliente cuando viene, viene siempre. Ay, Cecilio, arréglame. ¿eh? Resuelve mi problema con mi marido, con mi mujer o con mi madre. Claro que a toda la gente le gustaría eso, ¿no es? Pero el facilitador no puede hacer milagros. La única cosa que puede hacer es ayudar al cliente a que vea más cosas o que vea las cosas con otros ojos y ahí inicie el proceso de transformación. Es un poco por ahí que yo lo veo. Salirse de la caja, ¿no? Salir de la caja de la estructura que trae para ver las posibilidades. Incluso dentro de las posibilidades también está muchas veces que el cliente no quiere hacer, que el cliente quiere quedarse en el problema y realmente no quiere ir a la Sí, solución. pero claro, pero ese es el problema de él. Yo tengo una frase que a mí lo que me parece que constelaciones o para mí es, yo procuro es de qué manera yo puedo dar más información a mi cliente para que él pueda decidir mejor. Y entonces, si el facilitador se preocupa con dar más información al cliente y se preocupa menos en encontrar una solución, es un trabajo mucho más fácil para el facilitador y mucho más eficaz para el cliente. Y soltar el control, ¿no? De querer conocer los pasos, qué viene después. Yo siempre les digo a mis alumnos, yo nunca sé cómo sigue el trabajo. Yo empiezo una constelación y no sé qué es lo que voy a hacer, ni cómo sigue, ni cómo termina. Soltar el control. Claro, pero es que las personas buscan, en este trabajo de constelaciones, como en toda la vida, buscan seguridad. Y entonces, ¿cómo es que yo lo puedo hacer de una forma segura? ¿Entiendes? Pero seguridad no existe. Es que no existe en las constelaciones ni existe en la vida. Nosotros estamos aquí ahora y nadie sabe lo que va a pasar de aquí a 5 minutos. Que nos cae el techo encima y se acabó. Eh, Nadie sabe lo que pasa. Si nosotros vemos para nuestra vida y miramos para atrás, ¿cuántas cosas han pasado en nuestra vida que fueron inesperadas? Casi todas. Yo fui para una carrera por una determinada circunstancia. Yo me casé con quien me casé por casualidad, porque pasaron estas casualidades. Pasan siempre cosas inesperadas en nuestra vida. Y lo que es interesante es que, a pesar de tanta cosa inesperada que pasa en nuestra vida, cada uno de nosotros es capaz de resolver sus problemas y es por eso que continuamos vivos y estamos aquí, porque resolvemos todos nuestros problemas hasta aquí. Si yo pienso que en mi pasado hubo estas inseguridades y este no sé permanente que me llevaron a ir para aquí o para allí, mi futuro va a ser igual. Aunque claro, yo voy al terapeuta o voy al astrólogo o voy al tarólogo, siempre con aquella esperanza, dime cómo va a ser mi futuro. Y eso no existe, ¿no es? O por un lado, si alguien nos pudiera dar nuestro futuro, sería muy aburrido la vida, porque entonces ya no hacías nada. ¿Entiendes? Y la vida es así. Y entonces si nosotros conseguimos entender eso para nuestra vida, entonces ya es más fácil llegar al facilitador de constelaciones, porque es así que tenemos que trabajar también. Qué lindo, Cecilio, escucharte.
extrañaba ya estos espacios. Agradecerte también, quiero traerles que Cecilio se tomó este año sabático y de descanso supuestamente, no sé si estuviste descansando o estás proyectando. No, no, fue un sabático muy, muy especial. Fue principalmente un sabático de no organizar cosas yo directamente. Entonces he hecho algunos eventos, pocos pequeños, pequeñitos talleres aquí o allí, eh, y he continuado, digamos, activo y haciendo otras cosas. Y también, por otro lado, buscando encontrar, digamos, algún vacío para ver qué camino sigo. Porque constelaciones ya estoy hace 20 años en constelaciones. Aunque siempre el trabajo es siempre diferente, pero es siempre igual. Como sabes, yo trabajo con, en fin, personas de muchos países y aún el año pasado hice una certificación para China. Y una persona piensa que en los varios países, o principalmente en China, que es muy diferente de todos nosotros, las cosas serían diferentes. Y no son. ¿No es? Las personas acaban por venir con el mismo tipo de problemas, el mismo tipo de temas. Lo que es diferente es a la superficie. Tenemos costumbres diferentes, pero la esencia del ser humano somos todos iguales. ¿Entiendes? Y una de las cosas que me preocupa en constelaciones es, y eso es lo que yo estoy buscando, es cómo yo consigo ser más eficaz para mis clientes. Y eso es muy difícil de saber porque yo nunca sé cuándo hago una buena constelación. Claro que cuando yo hago constelaciones, de una forma general, la gente le gusta mucho, dicen que hice una constelación muy bonita, y yo muchas veces digo, uy, hoy fue muy buena, esta constelación fue maravillosa. ¿Okay? Pero al mismo tiempo yo llego al final de la constelación y yo digo, yo no sé si es buena. Yo solo sé si es buena si mi cliente 6 meses después me da un feedback y me dice qué transformaciones hice en su vida. Ahí es una constelación buena. Y he tenido a veces constelaciones que son un desastre, por lo menos sobre mi punto de vista. Para mí, hoy yo no conseguí conectar con mi cliente. Los propios participantes dicen, hoy Cecilio no estuvo inspirado hoy, y parece que fue una constelación que es un desastre. Y estás con el cliente 6 meses después y está completamente diferente. Y entonces tenemos que darnos cuenta como consteladores que los resultados no dependen de nosotros. Nuestra responsabilidad no es arreglar a mi cliente. Nuestra responsabilidad es hacer el trabajo lo mejor que podemos. Porque la responsabilidad de transformar la vida es del cliente, no es de nadie más. Es solo de él. Y también que nosotros creemos a veces que estas magias de las constelaciones, hay que darse cuenta de una cosa. Una constelación tarda, ¿qué? Una hora y media hora, depende. ¿No es? Daros cuenta, ¿qué es una hora en la vida de una persona? El día tiene 24 horas, hay 7 días a la semana, 30 días en un mes, ¿no es? Y a veces tenemos la ilusión que una hora va a transformar la vida de la persona. No, no tengamos ilusiones. Por otro lado, también tenemos que darnos cuenta que el ser humano es muy lento a cambiar. Y son siempre pequeños pasos. Y esos pequeños pasos es el cliente que lo tiene que hacer, no somos nosotros. Aún claro, el deseo del cliente es siempre el mismo, ¿no es? Arréglame, ¿no es? Haz un milagro para mí. Y claro, en fin.
Yo si pudiera hacer milagros, estaría rico, seguramente. Pero Tomar, soy humano, no puedo hacer milagros, ¿sabes? tomar esa mochila, ¿no? Que el cliente trae, que me soluciones, que me arregles, que me cambies la vida. Y cuando tomamos esa mochila y es cuando cometemos el error de- No, y a veces, porque hay que darse cuenta de una cosa, porque el cliente nos quiere dar la mochila, ¿no es? Y nuestro ego nos dice, no te preocupes que yo te arreglo. Y hay tal- que dominarse un poco con eso. También mirando para cada uno de nosotros. Entonces nosotros pensamos que el cliente puede hacer su transformación rápidamente y nosotros, que somos los listos, los facilitadores, no conseguimos transformarnos a nosotros mismos. Calma, ok. Pero es normal, porque el ser humano es lento. Y es lento porque, ¿qué es lo que aprendemos aquí? Porque somos sistémicos. Y como somos sistémicos, todo está interconectado con todo. Y entonces en una constelación nosotros miramos para una pequeñita parte. Pero después cuando él va para la vida real, todo hay que transformar todo, porque todo influencia a de todo. engranajes, ¿no? Y entonces sí, no, por eso muchas veces en constelaciones, a mí no me gusta el final feliz, ¿no es? En que todos se abrazan y todos quedan muy contentos como si se hubiera encontrado una solución, porque eso no ayuda al cliente. Es mucho más eficaz si yo dejo a mi cliente incómodo al final de la constelación, porque es la manera que el cliente vaya continuando a trabajar en los próximos días. Con una Y eso es intervención. lo que es interesante para mí en constelaciones, digamos, es de qué manera podemos hacer el cliente trabajar, ¿no es? Y es un poco en lo que yo estoy, ¿entiendes? Porque si yo veo que hago un trabajo maravilloso porque a la gente le gusta mi trabajo, pero yo no veo que las personas se transforman, pues hay que entonces hacerlo de otra manera. Y es esta lucha, digamos, interna que tengo. Y por eso es que hice este año sabático en términos de no organizar para estar más tranquilo. Y probablemente el año que viene eh, es probable que no organizan nada solo tal vez para el final del año, porque de tanto ya voy a hacer una certificación, en este caso presencial en Rumanía el año que viene y otras cosas para Rusia también. Y entonces probablemente voy a estar un poquito más tranquilo, eh, pero no sé, porque entre tanto eh, las cosas pueden cambiar de un momento para otro. Y es eso lo que me da en este momento fuerza en el sentido de que estoy preparado para lo que venga, pero no estoy preparando nada. Y habrá un día que algún clic surgirá para hacer, en fin, o lo mismo, o diferente, o lo mismo de otra manera, en fin, no sé. No sé, por lo tanto, es un año sabático que tal vez continúe un poco más unos meses. Vamos a ver. Qué ocurre con la vida? Cecilio, si tuvieras la posibilidad de encontrarte hoy, es como abrir una puerta en tu casa y encontrarte del otro lado al Cecilio de 20 años. ¿Qué le dirías? Pues yo nada. Yo nada, porque mira, eh, yo acostumbro decir que yo no me arrepiento de nada. Y no me arrepiento de nada porque yo creo
que en cada momento de mi vida hice lo que me parecía mejor con lo que yo sabía en aquel momento. Si yo miro para atrás, puedo pensar, yo haría esto de manera diferente. Claro, pero haría esto de manera diferente con la sabiduría de hoy. Eso no vale, ¿entiendes? Por lo tanto, yo cuando veo para el chico de 20 años, y me acuerdo, yo que no me acuerdo mucho del pasado, pero con 20 años yo salí de casa de mis padres y empecé a trabajar. Eh, y me independicé, lo que fue muy bueno para mí, difícil, pero bueno. Eh, y todas las decisiones que tomé, ¿entiendes? Desde la carrera que elegí, en fin, desde la mujer que elegí en aquel momento, pues yo no cambiaría nada, ¿entiendes? Por lo tanto, yo no puedo aconsejar al Cecilio de 20 años nada, porque por otro lado, si yo lo aconsejara, él también no entendería nada, porque sabía lo que sabía y tenía, digamos, las ilusiones que tenía. Ahora, te puedo compartir algo que fue muy interesante y fue un golpe muy interesante, digamos, en mi vida, porque a pesar de esto que te digo, yo creo que dentro de nosotros, en nuestra esencia, existe mm, algo muy profundo que nos lleva para algún lado de una forma inconsciente. Y cuando me hablas de 20 años, me acuerdo de una situación que me pasó cuando yo tenía, no sé, fue más o menos hace unos 30 años. Por lo tanto, unos 30 años yo estaría con unos, en fin, 45, 40, 45. Eh, Estaba yo en un avión y en aquella ocasión, digamos, no había ni internet ni nada. Entonces, en los aviones, para entretenernos, nos daban periódicos. Entonces me dieron un periódico portugués que tenía un suplemento que era de letras, que yo nunca en mi vida leía. Y solo leí porque estaba en el avión para entretenerme, por lo tanto tenía que leer. Y había ahí un artículo que el título decía de Ipi a Yupi. Y dije, mira, qué título interesante. Y empecé a leerlo. Y cuando empecé a leerlo, era la historia de mi vida. ¿Y quién lo escribía? Después es que vi quién lo escribía. Era la madre de mi primera novia. Y contaba una historia que habíamos ido, digamos, para Inglaterra, en fin, contaba varias cosas de mis características con 20 años. Y después decía, no sé qué le pasó a este chico, en fin, que ella gustaba mucho de mí, no sé lo que le pasó a este chico, solo me acuerdo que él me dijo que quería ser ingeniero para ir construir puentes para América Latina para aproximar a aquellas personas. Y esto le dije yo a ella cuando yo tenía 20 años, que yo no me acuerdo, como es evidente, ¿no es? Pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿O por dónde empecé gran parte de mi trabajo? Fue en América Latina para construir otro tipo de puentes, como es evidente, ¿entiendes? Esto es asustador, ¿entiendes? Eh, cómo esto te llega a tus manos, ¿entiendes? Eh, pero para decirte que realmente el niño de 20 años sabía inconscientemente lo que quería, ¿entiendes?
Y yo creo que todos nosotros sabemos, ¿entiendes? Por tanto, no hay que arrepentirse, hay que... hay otra cosa que es importante también, ligado a esto, es que es una de las cosas que yo trabajo mucho en constelaciones también, que es la cuestión de la responsabilidad. Yo puedo haber hecho cosas mal hechas o errores, digamos, en la vida, pero si los hice, tengo que asumir las consecuencias, porque la decisión fue mía. Y esa es una cosa que el ser humano tiene mucho que aprender, que muchas veces hace tonterías y no quiere asumir sus responsabilidades, ¿no? Y eso es lo que es importante. Y eso lo traigo mucho a constelaciones, que es un poco lo que estaba diciendo, ¿no es? Cuando estoy con un cliente, yo digo, asume las consecuencias, asume tu responsabilidad. ¿Entiendes? Yo no puedo hacer nada por ti. O lo haces tú o nadie lo va a hacer. ¿Entiendes? Y eso es algo que es importante. Por lo tanto, a veces las personas dicen, yo no debía haber hecho esto. Ok, lo hiciste, está hecho. Olvídate de eso. Ahora asume las consecuencias de lo que hiciste y vamos para adelante. ¿Entiendes? Y principalmente no nos flagelemos, porque muchas veces decimos, no, porque yo fui estúpido y yo no debía haber hecho aquello. ¿Qué me importa? ¿Hiciste o no hiciste? Sí. Y en aquel momento fue lo que te pareció mejor. Está perfecto. No tenías otra solución. Claro que eso que pasó es un gran aprendizaje para la vida, para el futuro. Yo, por ejemplo, te digo que eh, no fue mi primer negocio, pero digamos, una empresa que compré fue un completo desastre. Que la empresa no estaba bien, nosotros pensábamos que conseguíamos recuperar la empresa y me quedé con unas deudas enormes, que no eran mías, eran del anterior dueño, pero que yo asumí para quedarme con la empresa. Y fueron, digamos, 8 años de mi vida que yo estuve para pagar aquello todo. ¿Entiendes? Y el primer año fue terrible, una desesperación enorme. Pero yo nunca me vino a la cabeza la idea que yo no debería haber comprado aquella empresa. Nunca. Nunca me pasó eso por la cabeza. La compré, fue una estupidez, me quedé con las deudas. La única cosa que yo pensé fue cómo yo hago dinero, tuve que Sí. crear otras empresas para pagar aquello. Pero ahora te digo una cosa, aquellos primeros 2 años fueron muy difíciles, pero después de esto, la experiencia rica que yo tengo me ayuda muchísimo en las otras empresas que tuve para gestionarlas de otra manera. Entonces hay que aprovechar estas experiencias que nos parecen que son negativas en positivo. Lo que está hecho, está hecho. No puedes cambiar el pasado. Pero muchas veces pasamos el tiempo mirando para el pasado diciendo, no, yo no lo debería haber hecho. Sí, ¿y qué? ¿Y qué adelanta? ¿Qué adelanta pensar en eso? Está hecho, está hecho. Asumamos las consecuencias y vamos a ver. Y principalmente aprovechar la experiencia. Por lo tanto, en la pregunta que me dices, yo a Cecilio, mira, eh, él hizo lo que pudo. Pero logró su objetivo, su proyecto que tenía, lo logró de una manera diferente, ¿no? Porque los puentes fueron otros a través de otras herramientas y, por ejemplo, estamos aquí ahora con personas de todo el mundo, incluso haciendo puentes, ¿no? Con América. Sí, pero claro, pero yo no lo sabía, ¿entiendes? Yo no lo sabía y yo ni imaginaría en ningún momento de mi vida,
yo te digo, si tú hace 30 años tú me dices que yo voy a hacer lo que hago, yo te diría que eras loca, ¿entiendes? Porque una persona como yo era imposible hacer el trabajo que hago, ¿entiendes? Primero y todo. No era posible, ¿entiendes? No imaginaría eso, ¿entiendes? Ingeniero, racional, en fin, como buen hombre nunca había llorado en la vida, ¿entiendes? Ese tipo de estándar que era. Yo dije, algún día algún futurista me decía, no, tú vas a hacer un trabajo más espiritual y no sé qué, estás loco, ¿qué? ¿Entiendes? Por lo tanto, las cosas van pasando. Y en tu vida aparecen 50 cosas delante tuya. Y la vida te lleva a elegir. Tú vas para aquí o para allí. ¿Entiendes? Probablemente habrá algún impulso inconsciente que me lleva para un lado o para allí. ¿Entiendes? Pero todas las decisiones que tú tomas condicionan todo el futuro. Te digo una cosa. Por ejemplo, cuando una persona, mira, al Cecilio de 20 años, ¿ok? ¿Qué pasa al Cecilio de 20 años? Y hablando en términos, digamos, de pareja, lo hacemos sencillo. En aquel momento tenía a mi disposición todas las mujeres del mundo, digamos así. Y me apareció, digamos, mi primera mujer y me casé con ella. Cuando tomo esta decisión de casarme, y lo que es importante es cualquier decisión que nosotros tomamos, nos quita libertad, todas las decisiones. Pero al mismo tiempo nos abre oportunidades. Y entonces cuando yo me casé con ella, ¿no es? Yo dejé de poder tener otras, por lo menos oficialmente, ¿no es? Es esta diferencia, ok, entonces yo quité mi libertad. Pero al casarme con ella, tuve la oportunidad de hacer una familia y de tener hijos que adoro, ¿entiendes? Y entonces, aunque me quitó libertad, pero me abrió otras libertades, ¿entiendes? Y es así el camino. Pero yo tenía dos caminos, podía ir por aquí o por allí. Mi primer empleo, me acuerdo perfectamente, tenía dos opciones, ir para una gran empresa multinacional o para una pequeña, que las dos eran en la área de informática. Yo fui para la pequeña porque fue la que primero me dijo que sí, porque el proceso aquí era más largo, y fue porque estuve aquí, es que me ayudó o me empujó a hacer mis empresas, porque aquí no conseguía crecer, y por eso es que soy empresario, y después de ser empresario, me harté de ser empresario y acabé por llegar aquí a las constelaciones. Si yo fuera a los 20 años para aquí, para la multinacional, ¿en dónde estaría yo hoy? Pues no sé, ¿entiendes? Y no está ni bien ni mal, pero ese es el camino. Entonces nosotros vamos abriendo los caminos y hay que aprovechar las oportunidades que nos aparecen, que nunca sabemos si son buenas oportunidades o malas oportunidades o son aprendizajes. Y hay que ir por ahí, desde esa manera. ¿Entiendes? Y yo creo que también nosotros sabemos, en términos de constelaciones, que estamos muy condicionados por nuestro pasado y nuestros ancestros y todo eso. Entonces, lo que nosotros vemos es lo que es posible para nosotros ver. Y entonces vamos por aquí o vamos por allí, en fin. La gente muchas veces, el problema de las personas es que no consiguen asumir las consecuencias de sus decisiones y no aprovechan lo que tienen.
Yo te doy otro ejemplo. Como sabes, yo tengo un niño pequeño ahora. En fin, tiene 10 años. No es normal un hombre con 76 años tener un niño con 10 años. ¿Entiendes? ¿Y qué parece cuando una persona con 76 años, digamos que ya es un viejito, ¿eh? Eh, que debía estar jubilado y teniendo una vida tranquila? Pues con un hijo de 10 años, o cuando él era bebé, digamos, no tienes vida tranquila ninguna, ¿entiendes? Si tienes que tener una actividad grande para apoyarlo, ¿entiendes? ¿Y tú crees que yo me quejo por no tener esta vida tranquila? No, yo no tengo esta vida tranquila, es verdad. Pero por otro lado tengo un placer enorme en tener un hijo de esta edad que me da mucha vida, ¿entiendes? Y es esto lo que yo estoy aprovechando. Yo nunca pienso que podría tener una vida tranquila como muchos de mi edad tienen, ¿entiendes? Eh, ¿Para qué? Tengo que aprovechar lo que yo tengo, ¿entiendes? Y ahí es que vas disfrutando de la vida. Es la única manera, ¿entiendes? La otra manera es yo quejarme permanentemente de lo que me ha pasado en la vida, sin darme cuenta que fui yo que tomé todas las decisiones para lo que me pasó en la vida. Y es muy interesante. Yo a veces me gusta clasificar a las personas de dos maneras. Yo digo, como sabes, a mí me gusta mucho simplificar las cosas. Y a veces digo que en esta vida solo hay dos tipos de personas. Son las personas que piensan que la vida podía ser mejor y las personas que piensan que la vida podía ser peor. Que es la diferencia entre los optimistas y los pesimistas. ¿Entiendes? Entonces, si tú rompes una pierna, tienes dos actitudes. ¡Ay, qué desgracia! Ahora estoy aquí parada, no puedo trabajar, no puedo hacer eso porque partí la pierna y no sé qué. ¿Correcto? Yo puedo pensar, qué suerte tuve, que solo rompí una pierna. Podía haber rompido las dos. Y ahora que tengo la pierna rota, pues voy a aprovechar este tiempo que no puedo ir al lado de ninguno para aprender o para estar más con la familia o lo que sea. ¿Entiendes? Es cómo te tomas la vida. La vida no es buena ni mala. No es ni felicidad ni desgracia. Eh, Nosotros es que la hacemos. Entonces, si tú consigues aprovechar lo que te toca, y lo que me toca es siempre mi responsabilidad. Porque yo rompí la pierna por mi responsabilidad. Porque fui por un camino que resbalaba mucho. Siempre hay una parte de responsabilidad que es mía. Y esa es la parte que es más difícil para el ser humano. Por eso, conectándolo con constelaciones, una de las cosas que yo hago, y tú conoces bien cuando hago las entrevistas, es cómo yo pongo la responsabilidad en el cliente. Porque el cliente viene siempre a poner la responsabilidad en mí. Cecilio, arréglame. Y yo pongo la responsabilidad en el cliente. O lo haces tú o nadie lo hace. Yo te puedo ayudar a ver, te puedo ayudar a ir por aquí o por allí, pero nada más. Y eso me parece que es el gran trabajo, digamos, que tenemos que hacer en constelaciones. Porque si no, estamos engañando al cliente. Que el cliente piensa, porque muchas veces hay gente que viene que hasta le dice, mira, vete a hacer una constelación porque el constelador te va a arreglar. Sí. Tenían todos millonarios los consteladores, si fuera de esa manera. Me gustaría traerles algo que recién, mientras ibas contando, luego de la pregunta esta de qué le dirías a Cecilio de 20 años, desde ahí hasta acá, todo lo que fuiste contando es prácticamente la definición de lo que es asentir la vida, reconocer la vida, ¿no?
sea, dejar de juzgar la vida, de rechazarlo, de querer cambiar. No podemos cambiar el pasado. Y cada una de las cositas que fuiste trayendo es precisamente esa definición con ejemplo de tu vida, de tu historia, de lo que es a sentir la vida. Seguir el movimiento de la vida y reconocerlo sin reclamos, sin peros. Me encantó como definición. Gracias, ¿No? Y, Cecilio. y principalmente no es solo a sentir la vida, porque eso es poco para mí. Es aprovechar las dificultades de la vida. ¿Entiendes? Y cómo la puedes aprovechar. Mm, eh, eh, y cuando nosotros miramos alrededor, digamos, podemos mirar y agradecer la buena vida que tenemos, porque hay vidas mucho más desgraciadas que la nuestra. Eh, y, y gente en situación. Hay un francés, no sé si conoces, no me acuerdo del nombre de él, que fue un chico, ahora ya es un hombre, pero que nació con una deformación de aquel tiempo de una medicina que se dio que los niños llegaban sin piernas y sin brazos. Y ese francés tiene una manita aquí en el hombro, ¿entiendes? Dos manitas aquí en el hombro y no tiene piernas, ¿entiendes? Y tú lo ves y él se mueve perfectamente en todo, se sienta, coge el teléfono, llama por teléfono, ¿entiendes? De tal manera que es ahora da conferencias para, en fin, para incentivar. Las cosas que él hace es impresionante. Se casó, tiene hijos, hace una vida perfectamente normal con las limitaciones que tiene, ¿no es? Es un hombre de éxito, gana muchísimo dinero, digamos, con las conferencias y todo eso. Y tú dices, ¿y yo, que tengo Interesante. brazos y piernas, no hago ni mitad de lo que él hace? ¿Entiendes? Y me estoy lamentando porque una tontería cualquiera, ¿no es? ¿Entiendes? Eh, es todo como tomamos la vida, ¿entiendes? Eh, y es eso lo que es bonito en Constelaciones, ¿entiendes? Que lo que podemos hacer es ayudar al cliente a ver su vida de otra manera. Porque si tú ves bien, muchas veces las personas discuten la realidad. Esto es verdad, no es verdad, no sé qué. Y las personas se tienen que dar cuenta que la realidad no existe. Nosotros estamos aquí en esta conversación. Todos vosotros que estáis, yo soy el que estoy hablando más, ¿no es? Todos vosotros me estáis oyendo y creéis que los otros todos, vuestros compañeros, están oyendo la misma cosa que vosotros. Mentira. Estáis oyendo cosas diferentes. Estáis conectando cosas diferentes. Yo tengo casos en que a veces alumnos míos llegan a mí y me dicen, mira Cecilio, hubo una frase que tú dijiste que transformó mi vida. Y me dicen la frase. Y yo digo, es imposible que yo haya dicho esa frase porque yo hasta no estoy de acuerdo con esa frase. Pero no importa. Lo que importa es que algo que yo dijo le entró de aquella manera y le hice efecto para hacer alguna transformación. Maravilloso. Entonces, si nosotros sabemos esto, que la realidad no existe, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Cuál es la realidad? Nuestra realidad es solo la percepción que nosotros tenemos de la realidad. ¿Y cómo es que viene esa percepción? Esa percepción viene porque nuestros ojos ven a través de unas lentes que están aquí, ¿no es? Y estas lentes son los filtros todos
que nos condicionan la vida, que muchas veces que vienen del inconsciente y muchas veces vienen de nuestros sistemas familiares. Es así que yo miro para el mundo. Ahora, en constelaciones, yo tengo la posibilidad, déjame ver si yo tengo aquí, sí, tengo la posibilidad de ayudar a mi cliente a que se quite estos lentes y que ponga estos. Y entonces yo empiezo a ver mi realidad con otros ojos. Y entonces la realidad cambió. Este es que es el cambio. Para mí este es el cambio. Es como yo veo el mundo de manera diferente. Porque en realidad yo no creo que las personas cambian. Las personas lo que cambian es la manera de mirar para ellas. Y si nosotros conseguimos ayudar a nuestro cliente y a veces decirle, y en empresas funciona muy bien, tú no tienes que cambiar. ¡Uf! ¡Qué bien! Que eso da mucho trabajo. La única cosa que tú tienes que hacer es cambiar cómo miras para las cosas. Ah, vale, eso es fácil. Y si tú ayudas, qué maravilla, ¿entiendes? Nosotros andamos aquí enganchados con los temas de relacionamiento, de, ay, porque mi mamá es así, es así, sí. ¿Quieres cambiarla? Yo tengo una madre que o está viva, que tiene 98 años, ¿no es? Que es, en fin, muy difícil, en fin, como todas las madres, ¿no es? Pero principalmente ella tuvo un... Él perdió su madre cuando tenía 2 años y quedó un poco allí, ¿entiendes? Y claro, los otros hijos nos quejamos muchísimo de ella, ¿no es? Aunque racionalmente entendemos por qué está en donde está, ¿no es? Y me acuerdo, en fin, mucho antes de conocer constelaciones y todo eso, de yo querer llevarla al psicólogo para ver si la arreglaba. Pero quien tiene que ser arreglado soy yo, ¿entiendes? Y entonces, y eso es lo que da trabajo, es como yo consigo mirar para ella de manera diferente. Y no quiere decir que tenga el tema resuelto, porque no se, los temas no se resuelven, ¿no es? Pero yo, hace muchos años, me irritaba muchísimo con ella y sufría muchísimo con ella, ¿no es? Y ahora me irrito un poco menos. Y entonces estoy educando estos filtros para que vayan viendo las cosas de manera diferente. Pero claro, al mismo tiempo hay el niño pequeño aquí que protesta y todo eso, ¿entiendes? Pero lo que es interesante es que si nosotros nos damos cuenta que solo tenemos que mirar para el mundo de manera diferente. Y eso es muy... La gente queda muy aliviada cuando le dices eso. Porque el cambiar no es posible. Yo, yo digo siempre, yo y dónde nací. Yo nací en una fábrica muy especial, ¿no? En un molde en que mis padres me metieron allí. Pa, 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 pa. Y es lo que yo soy. Y ese niño pequeño, cuando llegó a este mundo, por esos dos que se unieron, estuvo 9 meses dentro de su madre, estuvo oyendo todo lo que pasaba aquí fuera. Y todos los traumas fueron allí. Y yo diría que hasta los 2 años es cuando nosotros podemos hacer alguna cosa de nuestros hijos. Porque es la única manera en que nosotros no hablamos con ellos, porque ellos aún no hablan. Y entonces solo le transmitimos nuestra esencia. Porque a partir de ahí empezamos a mentir a nuestros hijos siempre. Aquellas mentiras que es para que comas, para que no sé qué, para no sé, en fin. Pero allí, en cuanto somos pequeños, pero eso, esa memoria queda allí. Y entonces, esa memoria que el Cecilio tuvo, está aquí. Y veo el mundo
de esa manera. Yo no lo voy a cambiar. Ahora, puedo ir educando el adulto a empezar a mirar a las cosas de otra manera para ver cuando el niño pequeño dispara, no me afecte tanto. Os doy un ejemplo muy sencillo que es muy interesante que de mi sistema familiar, que en fin, es raro porque nadie, o no vi un caso como este, que es, en mi caso, el padre de mi madre se casó con la madre de mi padre. Os explico esto con calma. Por lo tanto, mi padre tenía un padre y una madre y mi madre también. Ok. Por lo tanto, el padre de mi padre murió y la madre de mi madre murió. Los dos viudos que quedaron se juntaron. Y esto pasó antes que mis padres nacieran y por lo tanto antes que yo naciera. Entonces, cuando yo llegué a este mundo, ¿no es? ¿Cómo era mi sistema familiar? Mis padres, mis abuelos. No había este árbol que todos tenemos, pero yo no. Era así y así. Y entonces, cuando nosotros en Navidades no había discusiones. ¿A dónde vamos? ¿A casa de los abuelos? Era solo estos. Y estos dos que murieron, también poco se hablaban porque estos dos estaban juntos. Por lo tanto, aún ahora tengo una cierta dificultad en llamarles abuelo y abuela. Le llamo siempre el padre de mi padre y la madre de mi madre, ¿entiendes? Pero este niño pequeño, Cecilio, que vino al mundo, desde pequeñito fue aprendiendo de esta manera. A ver, cuando yo salgo de casa de mis padres y voy para el colegio, para la escuela, todos mis amigos eran anormales, porque todos hablaban de la abuela materna y de la abuela paterna, y yo digo, pero si eso no existe, abuelos son aquellos. Y entonces, ¿cómo veo yo el mundo? Pues de esa manera. No está ni bien ni mal, ¿entiendes? Claro que racionalmente entiendo bien que no es así, pero aquí en las células mías es lo que hay. Y entonces yo eso no puedo cambiar. Y por lo tanto, yo no puedo cambiar el color de mi pelo. No puedo cambiar el color de mi piel. No puedo cambiar la altura. Yo cuando era pequeño no me gustaba ser bajo, ¿entiendes? Ahora ya vi que ser bajo tiene ventajas en ser alto. Pero en fin, pero queremos cambiar algo de nosotros y la esencia nosotros no cambiamos. Ahora, podemos es cambiar cómo miramos para nosotros y ser un poquito más, yo diría, ser un poco más generosos con nosotros y mirar para lo que nosotros tenemos de bueno. Porque el ser humano es muy estúpido. Solo miramos para los defectos. Y después llegamos y queremos ir al terapeuta o al constelador para que nos arregle. Pero no nos olvidamos de mirar para nuestras cualidades y aquello que somos buenos. Porque muchas veces lo que queremos, la transformación, es para ser igual al otro. Y nos olvidamos a decir que quien es la verdadera joya, quien es el verdadero diamante, es cada uno de nosotros. Nadie sabe hacer las cosas tan bien como vosotros en vuestro sistema. Y el ser humano busca es las otras cosas. Busca lo que no tenemos. Vamos a ir siempre para lo excluido, pero que muchas veces está fuera de nosotros.
Y en cuanto nosotros no aprendamos a gustar de nosotros como somos, pues no seremos felices. Porque hay una cosa muy interesante en términos de cambio y de transformación, que el ser humano, ¿qué quiere? Hay una cosa que no me gusta en mí y que yo pienso, como si fuera un programa de un software. Lo quiero quitar de mí e instalar otro para yo ser diferente. ¿De acuerdo? Esta es que es la transformación que nosotros queremos hacer. Ahora daros cuenta que estamos haciendo. Quiero quitar algo de mí. ¿Qué estoy haciendo? Excluyendo una parte de mí. Y eso en constelación nosotros sabemos lo que es. El movimiento de constelación es incluir. Y el movimiento que queremos hacer es quitar algo e instalar otra cosa. No, hay que aprovechar lo que tenemos. Por eso mismo es que por eso es que nuestro amigo Bert decía siempre que nosotros teníamos que tomar papá y mamá. Yo ahora ya no voy por ahí. Y yo os puedo decir que no hace falta tomar mamá y papá. Hay una manera más fácil. Es tomarme a mí. Cuando yo me tomo a mí como soy, ¿qué está aquí dentro de mí? 100% papá y 100% mamá. Es lo que está aquí. Y cuando yo quiero quitar algo de mí que no me gusta, estoy excluyendo una parte de ellos. Y es más fácil yo conseguir mirar para mí, y para mí ese es el movimiento más interesante en la cuestión de tomar papá y mamá, que es siempre difícil de entender cuando nos explican en constelaciones. Eso. Y el gran problema del ser humano es que quiere ser igual al otro. ¿Cuántas veces vosotros estáis con vuestra pareja y miráis para otros y decís, nosotros no somos una pareja normal, ellos es que tienen una buena vida, y aquellos también tienen una buena vida? ¿No es? No, yo no conozco ninguna pareja que sea normal. Todas las relaciones son rarísimas. Ahora, si yo encuentro una buena relación de este hombre con esta mujer, o de estos dos hombres, o de estas dos mujeres, en fin, lo que sea, ¿no es? Si ellos consiguen encontrar una manera de vivir juntos de una manera agradable para los dos, está perfecto. Ahora, yo no sería capaz de vivir allí. Yo sería capaz de vivir bien con otra persona. Y eso hace parte siempre de cada uno de nosotros, ¿no es? Pero no es fácil. Tengo, tengo muy presente una frase que te escuché en una de las clases, decir que lo importante en este camino no es aprender los órdenes, aplicarlos a nuestra vida y seguir ese camino, sino que lo más difícil de este camino es salir a la calle y encontrarse con gente que no está alineada con estos órdenes, ¿no? Que no conoce los órdenes del amor ni la mirada sistémica. Sí, sí, no, porque mira, es otro problema que tenemos los conservadores. Creemos que somos dueños de la verdad, que nosotros conocemos los órdenes del amor y que ellos no conocen. Hay gente que vive sistémicamente mucho mejor que nosotros, porque de cierta manera aprendieron. Yo conocí, digamos, en personas, por ejemplo, en empresas, personas que aplican de una forma maravillosa todos los principios sistémicos que conocemos,
y no hacen la mínima idea que existe constelaciones ni la sistémica, ¿entiendes? La cuestión es siempre la interpretación que nosotros damos. Yo tengo mucho cuidado con estos principios sistémicos porque son muy interpretativos. Cada uno de nosotros siente de manera diferente. Y en constelaciones, lo que me parece que es interesante en términos de los principios sistémicos, es importante que yo aprenda lo que son, cuáles son, también es fácil porque son solo tres, y más o menos cuál es su funcionamiento. Pero claro, yo cuando voy a hacer una constelación, yo no pienso en eso. Yo pienso en cómo este sistema está así para mi cliente y cómo puede estar un poquito mejor. Eh, y por otro lado, y eso me parece que es un tema de las constelaciones también, porque muchas veces creemos que nuestra metodología es la mejor. No, es la mejor para algunos. Hay otros que se adaptan mucho mejor a otras metodologías. Y también una de las cosas que me acuerdo que me decía hace muchos años Gunther Weber, que conoces que es conocido por ser el padre de las constelaciones organizacionales, él decía una cosa muy interesante. Decía, mira, vosotros no os olvidéis que la mayor parte de las personas de este mundo no conocen constelaciones y son muy felices. Y es así, ¿entiendes? Por lo tanto, para mí, las constelaciones, ya que las conocemos, está perfecto, ¿no es? Pero no son la solución para toda la gente o para todos, o no. En fin, es como mm, cada uno se tiene que adaptar, digamos, a lo que sea. Y a mí me gustan mucho constelaciones, en fin, por estar aquí metido, ¿no es? Pero por otro lado, solo como anécdota, os puedo decir que yo que no me arrepiento de nada, os puedo decir que mi mayor error en la vida fue haber conocido el desarrollo humano. Porque antes yo era feliz y ahora solo quiero ser mejor. Y da mucho más trabajo. Entonces, a veces cuando veo gente que son aquella gente que yo a veces pienso que son estúpidos, que tienen aquella vida, digamos, normal, que no quieren, que no tienen nada deseos de esto, de aquello. Yo digo, pues, si cuando están correctos, si cuando aquí está mal soy yo, ¿entiendes? Lo que tenemos es que mirar para los otros seres humanos con, en fin, con tolerancia y que cada uno elija la vida que quiere. Y si nosotros podemos ayudar desde el punto de vista de las constelaciones, pues qué bien, ¿no es? Pero hay muchas otras maneras de ser feliz en esta vida. Y todas están bien, todas son correctas. Muchas gracias, Cecilio, por todo este gran regalo. Creo que han sacado mucha riqueza hoy escuchándote. Muchísimas gracias por eso. No te quiero robar mucho más tiempo. Me quedaría horas y horas hablando, pero sé que es muy tarde para ti. Y me gustaría saber si alguien quiere aprovechar y hacer alguna preguntita, alguna consulta que quieran hacer. Se pueden encender también, a ver si alguien se anima. Estuvimos hablando con Cecilio antes y pautamos lo siguiente. Es que si nos surgen tres preguntas, van a tener que pagar todos un plus por participar en, en vivo. Así que a ver los valientes, a ver quién se anima. Acá Yo me tenemos, Mira, ya animo, tenemos aquí. acá yo tenemos me dos animo.
Bueno, a ver, vamos con Lau que levantó la mano primero, después con Lina. A ver. Hola Cecilia, ante todo un gusto. Muchísimas gracias por la hermosa charla que nos has dado. Eh, Hubo una parte en la que Yani te dice que hay gente que no quiere mirar la solución y vos le decís que ahí está la información que le puede dar el constelador. Y ahí me quedó la duda, ¿cuál sería, de qué tipo sería esa información sin que sea una intervención o personal, digamos? ¿De qué No, forma, de qué forma das esa información extra para que la persona pueda ir hacia la solución? mira, eh, la cuestión es que hay que pensar que nunca sabemos cuál es la solución. Y el cliente también puede que no sepa cuál es, cuál es la solución también, ¿entiendes? Eh, y hay que confiar. Otra de las cosas que es importante es nosotros confiarmos que nuestros clientes son capaces de hacerlo todos solos. Nosotros estamos trabajando con adultos, no estamos trabajando con niños. Sí, Si nosotros conseguimos hacerlo, pues ellos también consiguen hacerlos. Y otra de las cosas que es importante que pienses como facilitadora es que tu responsabilidad no es arreglar el cliente. Tu responsabilidad es facilitar un proceso para el cliente, para que el cliente cambie si quiere. Y tu responsabilidad es hacer el trabajo lo mejor que puedes y sabes en ese momento. Punto. Y eso es muy importante, porque muchas veces el facilitador se carga en querer dar una solución o ayudar una, un, o ayudarlo de alguna manera. Y por otro lado también que te des cuenta que el proceso de cada cliente es diferente. Yo me sí, sí. acuerdo, solo para darte un ejemplo, me acuerdo de una constelación, no fui yo que la hice, fue mismo al principio, que fue con un facilitador alemán que llegó y vino un cliente que se veía que tenía muy poca energía, eh, que era un empresario, era marido de una consteladora, pero no le gustaban nada las constelaciones, solo fue por eso. Pero levantó la mano y se hizo la constelación. Y en la constelación, la entrevista se veía que había poca energía, la constelación tampoco, yo fui representante en esa constelación, se veía que había muy poca energía. Y al final, yo fui a hablar con el facilitador y le pregunté, mira, a mí me parece que esta constelación no sirvió para nada, porque todos quedamos con la idea que no sirvió para nada. Y el facilitador me dijo una cosa, mira, tú tienes toda la razón. Yo también tengo la misma sensación, me decía él, pero no sé. Mm, Lo que yo sé es que el cliente levantó la mano. Y sabéis que no es fácil levantar la mano cuando ujú. estamos en un grupo. No es. Bueno, él levantó la mano. Por lo tanto, algo dentro de él vino. Okay. Muy bien, la cosa se quedó allí, nunca más sube más. Unos meses después, estaba yo en Madrid con la mujer de él y ella me dijo, mira, ¿te acuerdas de la constelación de mi marido? Y yo le dije, sí, una constelación tan mala, una persona no se olvida. Eh, y ella me dijo, mira, mi marido me dijo hace unas semanas, me preguntó cuándo vendría a Madrid un constelador organizacional porque quería continuar la constelación que hizo de la otra vez. Y nosotros todos que estábamos fuera teníamos la perfecta realidad para nosotros que no había pasado nada y que aquello no había servido para nada para él. ¿Entiendes?
Por lo tanto, tú como facilitadora también hay que aprender a lidiar con esta nuestra frustración Claro, de no ver los resultados en aquel momento. Pero como sabes, la constelación tiene un efecto. A veces el cliente es clac, pero a veces no. A veces es unas semanas después o al día siguiente o unos meses después, ¿no es? Y eso es algo que tenemos que aprender con la... y eso es soltar nuestra necesidad de querer encontrar una buena solución, ¿entiendes? Y dejar el proceso con el cliente. ¿Ok? perfecto. Gracias. Gracias, Lau. Vamos con Lina. ¿En dónde está? Acá Lina, estoy. sí. Ya la veo, sí. Mm. Nada, solo agradecerle a los dos, tanto a Yanni, que la quiero un montón, y a usted por este espacio, porque la verdad que es eh, disfruté muchísimo esta charla, así es que, y de todo lo que nos brindó, es una cosa muy, muy, muy rica. Y bueno, preguntarle, ¿no? Preguntarle sobre constelación y eso, ¿no? Me vino a hacerle una pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo, o en cuánto tiempo le tomó aprender a ser feliz? Aún no sé. Mira, la felicidad es algo que nosotros deseamos, pero no es un estado. Si tú llegas a un momento en que te sientes feliz, yo diría que tu vida acaba. Lo que nosotros tenemos es situaciones, digamos, de felicidad, épocas en nuestra vida que estamos más felices y épocas en que estamos menos felices. Hay que ver, la vida es siempre altos y bajos. Eso es en todo, la vida. Y por lo tanto, hay que saber ir por ahí. Eh, la única cosa que te puede ayudar, y es interesante, es cuando tú estás en estas curvas de la vida, cuando tú estás aquí abajo, ahí es que tú puedes estar feliz, porque sabes que poco después esto va a subir. Cuando tú tienes que tener cuidado es que cuando estás aquí arriba, que te parece que estás feliz. Y está preparado para todo, por lo tanto, el estar feliz. Yo he tenido momentos de felicidad muchísimos en la vida, en fin, tengo eh, tres matrimonios y tres divorcios, ¿no es? Tengo 6 hijos, uno no llegó. Por lo tanto, he tenido momentos de mi vida mágicos, maravillosos, de una felicidad extrema, ¿entiendes? Y he tenido fases en mi vida en que fui al infierno, en que estaba completamente, digamos, destruido, ¿entiendes? Pero eso es normal, ¿entiendes? No, yo no busco encontrar la felicidad. Yo solo busco estar hoy un poquito mejor que estaba ayer, pero también no lo consigo. Es la vida es así, por lo tanto, tranquila, tranquila. No llegamos a ese estado. Llegaremos cuando llegamos allá arriba, probablemente, no sé. Pero como nadie nos viene a contar aún cómo es después, pues tenemos que andar en este altos y bajos permanente. Gracias, gracias. Gracias, Lina. Vamos con Marta. Buenas noches, buenas noches. Un placer
con su permiso, con el permiso de mi maestra Yani, decirle maestro también a usted, Cecilio Fernández Regojo. Desde Paraguay, mi saludo de corazón a corazón. Y hacerle, por favor, un pedido especial. Decirle, ¿cómo no podría darnos, digo, porque si le pido solamente para mí, es como querer hacer que los demás tapen el oído. No, pero es bueno ser, es bueno ser egoísta. Bueno, lo tomo así entonces. Maestro, yo querría un tic suyo de cómo tomarse uno mismo. Mira, hay un ejercicio interesante que puedes poner dos sillas, una enfrente de la otra, a una buena distancia. Yo diría 3-4 metros, por lo menos. ¿Ok? Y te sientas aquí en esta, a ver cómo estás, cómo te sientes, y piensas en tu vida, cómo ha sido tu vida, qué quieres hacer, en fin, un poco pensando en ti, ¿ok? Y después de un poco, sales de esta silla y vas a la otra silla. Y entonces cuando llegas aquí a la otra silla, eres una observadora externa de ti. Y coges un papelito con un bloco con notas y empiezas a mirar para ti y empiezas a escribir en este papelito todas las cosas buenas que tú ves en esta persona que está allí sentada, en aquella silla. Y lo que vas a hacer es, antes de empezar a escribir, vas a poner una alarma en tu reloj para que dispare media hora después. Y durante media hora, tú estás sentadita en esta silla, no miras para el reloj y solo escribes y solo miras la maravillosa persona que está en esta silla. Y escribes. Y puede ser que en determinado momento pares porque no tienes más que escribir. Pero te continúas sentada aquí, no miras para el reloj y esperas. Y probablemente, poco tiempo después, viene algo más y continúas a escribir. Y al final de esa media hora, la alarma del reloj tocó y tú sales de esta silla y te vas a sentar en tu silla. Y vas a leer todo lo que escribiste, pero muy despacio. Nada más. Gracias, maestro. Realmente mi pregunta quiere decir, y hoy entiendo, y asiento eso, maestro, fue egoísta. Mi pregunta. Porque yo conmigo... La cuestión de egoísta a veces lo tenemos en mal concepto, ¿entiendes? Pero es importante que pienses en ti. Y también que sepas que la persona más importante en este mundo eres tú. Y tú estás delante de los otros. No quiere decir que le pongas la pata encima, ¿entiendes? Pero tú estás primero. Y los otros vienen después. Gracias, maestro. Bendiciones. Muchas gracias por su tiempo, por su conocimiento, por su sabiduría. Muchísimas gracias. Gracias a ti.
Gracias, Marta. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más que Pues quiera? ya vimos que nadie va a pagar nada. Ya, claro, ahora que ya están las cuentas saldadas, ahora no se animan. Yo, Yani. Dale, vamos con Ivana. Hola Cecilio, ¿cómo andás? Em, me, me conmovió algo que dijiste, lo voy a decir ahora, creo que ni ya ni sabe. Em, el, ayer fue, sí, el lunes terminé la clase de constelación, le hice constelación a una persona como práctica y al final de la constelación recibí prejuicios, o sea, me dijo que eran palabras sectarias, que no le gustó, pero en todo el momento, su gesto corporal, cada vez que yo le hacía repetir la oración de tomar la vida, estaba con las manos recibiendo. Me sentí frustrada porque yo dije esto no sirvió para nada, pero ahora me doy cuenta que con lo que aportaste me doy cuenta que no, que sí sirvió, que yo sé que hice algo bien. Me quedé con el gesto corporal, que cada vez que esa persona se movía, sus manos querían ir para abajo, pero al final iban hacia arriba y yo por lo menos lo interpreté como que estaba bien la constelación. Que Sí, pero algo, sí, pero no sí, es una cuestión, no, no vale la pena interpretar, tienes que bien. soltar esa responsabilidad. Tú hiciste lo mejor que sabías en ese momento, ¿sabes? Ujú, Y probablemente algo entró en ella, pero probablemente ella no tiene capacidad en este momento para digerir eso. bien. Y probablemente dentro de algún tiempo algo le entrará, ¿entiendes? Yo te voy a dar un Bien. ejemplo muy sencillo. Mira, hubo una persona que vino mandada por un amigo mío, que le dijo, mira, vete a ver constelaciones con Cecilio, que eso es muy interesante, sería muy interesante para ti. Ella vino, en fin, estuvo bien durante todo el taller. Y al final mi amigo le preguntó y ella le dijo, esto es una cosa, en fin, terrible, no me gustó nada Cecilio, en fin, me criticó bastante, ¿entiendes? Ok, perfecto. 2 años después me llamó porque quería trabajar conmigo. ¿Entiendes? Sí, Por lo tanto, eh, perdón que te interrumpa, que es de lo que más me preocupa, porque esto no creo que me pase la primera vez, va a seguir para mí pasando capaz con otros clientes, cómo cuando una persona te critica esa devolución, qué postura y qué palabras usas. pero te critica porque le preguntas. Claro, yo le pregunto cómo te sentiste y capaz te critica, como recién lo que vos me contaste también. Pero ¿sabes por qué tú le preguntas? Tú le preguntas para satisfacer tu ego. Porque tú me dijiste antes que durante todo el proceso tuviste que corporalmente fue bueno para ella. Entonces tú Sí, ya sabías la respuesta. Cuando tú haces esa bien, pregunta es para ti, no es para ella. ahí está. Tú es que tienes necesidad de aprobación, ¿entiendes? Y ese es el Ujú, tema del ser humano, que nosotros queremos siempre la aprobación de papá y mamá, bien. porque no El queremos asumir. facilitador no pregunta entonces. No, ¿no lo ves? La pregunta, cuando tú preguntas, ¿fue bueno para ti? ¿Para quién es esa pregunta? Es para ti, no es para el Claro, constelador, no es para el en cliente, efecto. Ujú. es para mi ego, ¿entiendes? Ahora suelta,
Suelta porque tú no sabes el efecto que hace en el cliente. Ni sabes el tiempo que el cliente necesita para procesar. O también puede ser un aprendizaje para ti, para que la próxima vez no vayas tan lejos y hagas una cosa menos lejos, más sencilla. Porque hay clientes que les tenemos que dar pequeñitas dosis. No le podemos dar dosis muy altas. ¿Entiendes? Por lo tanto, es siempre un aprendizaje. ¿Entiendes? Y una de las cosas que es importante en constelaciones es siempre mejor dar menos que más. Porque cuando damos más, es muy complicado para el cliente y a veces hace confusión en el cliente. ¿Ok? Bueno, gracias, A Cecilia, ti. gracias. Gracias, Ivana. Nora, estabas por ahí, que habías levantado la mano. ¿Tenías una pregunta? Sí. Hola Cecilio, un gusto, un placer. Eh, en esto que vos decías de tomar a los padres, o sea, y tomar nuestra vida, ¿no es cierto? Mm. Incluye eso que algunos llaman la honra hacia los padres. Ay, no. Bien, A mí no me gusta la honra. bien, bien, bien. A mí la honra es algo que me parece muy arrogante de un hijo, honrar el padre, o parece que tengo poder sobre mi padre. Yo diría más el aceptar, a sentir mis padres como son. Y Ujú, principalmente, eh, una de las cosas que puede ser un ejercicio interesante que a veces tenemos muchas dificultades con el papá y la mamá, ¿entiendes? Es imaginar delante tuya, imaginemos que tienes problemas con tu padre, ¿entiendes? Es imaginar dentro de ti dos personas. Uno es el padre que tú tienes no sé cuántos problemas y el padre tirano. Y esta es la pequeña parte de ese padre tirano que es bueno, que es la parte que se enamoró de su mujer, que hizo el amor con tu madre y salió un bebé maravilloso que eres tú. Y si tú consigues conectar con esta parte buena de tu papá, y de cierta manera lo puedes tomar, porque este es solo amor. Cuando después miras para ya lo miras con unos ojos diferentes. Entonces es una manera también simpática y fácil, o más fácil, de tomar el papá o la mamá. Pero para mí lo principal es que tú mires para ti y que quedes contenta con lo que ves, que eres una persona maravillosa, que estás centrada en ver tus defectos, en ver tus cualidades. Y por otro lado, qué maravillosos padres que nosotros tuvimos que nos enseñaron mucha cosa. sí. De la buena o de la manera mala. Yo te digo, por ejemplo, solo para darte más un ejemplo de mi madre, que fue siempre, yo soy el niño querido de mi madre, por lo tanto mi madre fue siempre muy posesiva conmigo y fue, en mi opinión, la persona que me enseñó a ser libre, porque como ella me oprimía mucho, yo tuve necesidad de salir de casa. Y por eso salí de casa con 20 años. Y te digo una cosa, ¿quién fue el gran profesor
independencia fue ella. De la mala manera, del sufrimiento que es un poco el proteger demasiado, pero yo lo consigo ver ahora de esa manera, ¿entiendes? Y en vez de estar enfadado por esa opresión, estoy feliz. Mira, qué bien que mi padre fue así, porque yo soy una persona totalmente independiente. No dependo de nadie y no dependo de nadie desde los 20 años. ¿Y a quién se lo debo? A mi madre. Que sufrí, que no me gustó. Ok, perfecto, ¿entiendes? Pero aproveché lo que a veces decimos que es lo malo, pero por otro lado, si cuadra, de la manera que yo soy, si no tuviera una madre como esta, probablemente aún estaba viviendo en casa de mi madre. ¿Me entiendes? Sí, Por lo tanto, es ver esto, ¿entiendes? Que tenemos los padres que merecemos. Hay gente que dice que elegimos los padres. Yo no sé ni me interesa cómo es eso, ¿entiendes? La cuestión es, aprovecha lo que tú tienes. ¿Qué hacen los joyeros con los diamantes? Los diamantes, ¿ya has visto un diamante en bruto? Es una sí, piedra horrorosa, feísima. ¿Eh? Y sí. después ellos lo van puliendo y sale un maravilloso que vale una fortuna. Eso somos nosotros. Somos diamantes en bruto y hay que ir puliendo Entiendo. para ser maravillosos. Infinitas gracias. Ah, muy bien. Ahí tenemos aquí a Yani y vamos para la última. Hola, buenas tardes. Un gusto, Cecilio. Gracias, Yani. Un placer estar acá, escuchando semejante sabiduría. Y se me viene justo esto que terminaste de decir del diamante en bruto, eh, muy puntual a lo que me estaba resonando con todo lo que nos contaste. Eh, si tenés o crees que este diamante tiene conexión con el alma de cada ser. Claro, claro, claro que sí, ¿entiendes? Cuando estoy hablando del diamante es todo. Y tú qué eres? ¿Entiendes? Eres cuerpo, eres alma, eres espíritu y probablemente eres otras dimensiones que no conocemos. A mí me gusta mucho mirar para la persona, ¿entiendes? No voy mucho por la cuestión del espíritu y del alma y no sé qué, porque mucha gente no cree. Y si no cree, no tiene. Claro. Sencillamente, en fin, Claro. o no la conoce aún o funciona de manera diferente. Pero yo veo el ser humano es un ser completo. Y nos gusta mucho ese separarlo. Hay cuerpo, espíritu y hay alma. Ok, vale. ¿Y cuántas dimensiones más hay que aún nadie empezó a hablar, nadie inventó? No, el ser humano es demasiado complejo. Hay tanta cosa que no conocemos y que probablemente conoceremos en el futuro. Si miramos 100 años atrás, pues era otra, se tenía otra idea del ser humano, ¿entiendes? Por lo tanto, cuando yo hablo en el diamante bruto, para mí es la persona entera, con todas sus partes, sean estas tres que hablé, sean más o sean menos, depende de cada uno. Gracias. Gracias, Cecilia. Gracias, Jan. Bien, gracias Cecilio. Gracias por tremendo encuentro. No sé cuánto llevamos de tiempo, pero muchas gracias. Sí, Eh, 2 horas. 2 horas. Gracias por tanto. Gracias por tu presencia, tu sabiduría, tu riqueza.
Pues Gracias. yo es que agradezco la oportunidad porque en el fondo para mí también todas estas preguntas me ayudan a pensar y me gustan, en fin, todas estas preguntas que no están preparadas, ¿entiendes? Me ayudan a pensar y es, y es un desarrollo para mí también, por lo tanto para mí también es un buen aprendizaje.